Hola, voy a comentarles un poco las lecturas que estuve en este año 2020. La idea es mostrarles un poco los libros que leí y darles una especie de muy resumido y concentrado resumen solamente para también yo hacer un repaso mental de las cosas, ¿no? El- este año estuve leyendo más que todo bibliografía de negocios, de cosas relacionadas a emprendimiento, a mi trabajo en realidad. Sin embargo, la primera lectura del año la hice de un libro de historia, que también es un tema al que recurro mucho. La primera fue Memorias del Fuego de Eduardo Galeano. Este es el primer volumen, es una trilogía. No una trilogía, son 3 volúmenes porque no es una historia hilada que tenga una continuación de 3 libros, sino son un resumen eh, de muchos relatos bien cortos y de la historia jamás contada en los libros oficiales, que va desde los pueblos de Canadá hasta la Patagonia. Es bastante rápido de leer, como les digo, son pequeños relatos de medio párrafo o una página cuando mucho. Y este libro en particular está en una ventana de tiempo que va desde desde el año del descubrimiento de América, desde 1492, y llega hasta 1600, 1700, al final del siglo XVIII. Entonces, es bastante interesante. Ya estoy leyendo la segunda versión para este año también, pero es muy bueno. Luego tengo uno de un señor que se llama John Kotter, ya relacionado con temas de negocios. Esto es una historia fabulada, pero relacionada a la gestión del cambio, de cómo es el manejo de la gestión del cambio. Tiene por título Nuestro iceberg se derrite, y es la historia de una comunidad de pingüinos que en algún momento dado descubren que el glaciar en donde viven, perdón, el iceberg en donde viven desde hace siglos ya no es el mismo, se está resquebrajando, está subiendo la temperatura, etcétera, etcétera, y un grupo de pingüinos empieza entonces a tomar la iniciativa de que el método para vivir de ahora en adelante de esa comunidad de pingüinos tiene que ser migrando de iceberg a iceberg. Entonces hay toda una comunidad que son la mayoría, que están más reacias porque siempre, desde hace siglos, los pingüinos han vivido solamente en un iceberg, no eran nómadas y ahora tienen que ser nómadas. Entonces la manera en cómo afrontan todos estos cambios tiene que ver cómo Kotter plantea sus 8 pasos para el manejo del cambio, y está representado en esta problemática con estos pingüinos. Está bastante chévere, es un libro bastante corto y rápido de leer. Luego, de emprendimiento, tengo esta que se llama Hazla en Grande, que es de Gary Vee o Gary Vaynerchuk. Es un libro que resume en cada capítulo la estrategia que debe seguir una persona que tiene que explotar sus redes sociales. Entonces se pasea por Facebook, por Instagram, por YouTube, cuando se escribió este libro no había TikTok, había lo que era antes de TikTok, Musical.ly, Snapchat, y va dándote cuáles son las herramientas y la actitud que debes tener para poder ganar presencia o crear una comunidad en cada una de estas redes sociales. Cada una tiene una estrategia distinta, y es lo que él trata de abordar en este libro. Y también pone casos reales de gente que él ha asesorado o que ha descubierto y le ha dado seguimiento, y describe cómo esas personas han sido exitosas en LinkedIn, YouTube, Facebook, etc. Entonces está bastante chévere. Siguiendo con la onda de la gestión del cambio, otro de John Kotter que se llama Acelerar, es ya un libro que no es una fábula, no es un relato, pero sí es un análisis que hace Kotter de cómo las empresas tienen que organizarse internamente para poder mantener
gestión del cambio constante, ¿no? Que lo único constante es el cambio. Trata bien a detalle de cómo debe ser la estructura dentro de la empresa a niveles de redes de gestión del cambio, que rompen un poco con la filosofía de las jerarquías, que también deben existir, pero para que la empresa se adapte al cambio, tiene que tomar este nivel de organización que le permita que la información fluya sin tanta burocracia, sin tanto... sin atrasar las cosas, para que las empresas obviamente tengan esa disposición y ese tiempo de respuesta que necesitan para ser competitivos y afrontar el cambio o manejar un cambio que bien sea venga impuesto internamente por situaciones internas de la empresa o sean cambios que manda el mercado, que mandan los clientes, etc. El clima, la política, etc. Entonces, cómo deben estar organizadas las empresas para afrontar este tipo de situaciones pensando fuera de la caja, está bastante bien explicado y bien detalladamente cuáles son los pasos que debe hacerse en esta gestión, y también tiene casos reales de estudios que él ha venido haciendo. Es un libro que es como la continuación de esa primera investigación que hizo Kotter de su primer libro de Liderando el Cambio, Leading Change, ya más maduro. Se llama Acelerar. También con el tema de manejo del cambio, leí mucho de gestión del cambio este año. Está este libro, Lean Change Management, que tiene que ver con también prácticas de gestión del cambio, pero ya ahora sí enfocado en un caso real. Esta es una persona, Jason Little, que es un coach de gestión del cambio, pero previamente fue manejador de proyectos de software, y con el tiempo fue mezclando el conocimiento o las pautas de Kotter, que es de los libros que les comenté anteriormente, pero también fue mezclando herramientas como ADKAR, fue mezclando otras metodologías de gestión del cambio y técnicas, y las fue como que digiriendo a su manera, y la forma en cómo las digirió y las procesó y las puso en práctica, y los resultados lo explica bastante bien en este libro. Al final tienen un compendio bastante chévere de los cuadros que él usa para analizar la información, etc. Está bien chévere. Lean Change Management. Ya por último, el de Kotter, para cerrar con el tema de gestión del cambio, similar al de nuestro iceberg se derrite. Esto es una historia también enfocada en una comunidad se me fue el nombre de los animalitos. Esto lo leí hace tiempo. Bueno, estos animalitos que están acá. Se me fue el nombre ahorita. Se llama Aquí no hacemos las cosas así. Tal cual, es una comunidad de estos animalitos, suricatas, los suricatas. Es una comunidad de suricatas que en algún momento dado empiezan a tener problemas porque está amenazado por el tema de las sequías, los incendios, y la manera en que ellos están organizados y la manera en cómo están creciendo no se están dando abasto para los desafíos de nuevos depredadores que ahora sí los están invadiendo, etcétera, etcétera. Y un par de ellos se van a otra comunidad que es manejada totalmente distinta a como ellos venían siendo manejados, y entonces se explica cómo es el tema de cómo afrontan ellos cada una de las situaciones y cómo son los pasos que siguen para poder salir de nuevo de ese pensamiento cuadrado, out of the box, y poder mejorar e implementar los cambios que necesitan. Entonces, de Aquí no hacemos las cosas así es un juego de palabras, sobre todo porque está enfocado en ese esquema de pensamiento de pensar siempre de una misma manera y no salirse o no ser pragmáticos. Está bien bueno también. Luego, esto en físico, en electrónico, hice una lectura de un libro que se llama Combines Them in 19 Seconds. Esto es de Nicholas Botman y es un poco técnicas para poder dar una primera buena impresión desde todo punto de vista. Nos da un paseo de cómo tiene que ser, por ejemplo, el tema del lenguaje, el tema de cómo lees tú a las personas en ese primer contacto, qué cosas tienes que cuidar tú para que en esa primera impresión
te lean como tú quieres de verdad, o lo que tú quieres de verdad transmitir, sea bien leído por la otra persona. Está bastante bueno. Hay muchos ejemplos prácticos también que pone el autor y se lee también bastante rápido. Eso de libros electrónicos. Luego, de John Acuff, una persona que también está en este tema del emprendimiento y de escribir libros en relación a cómo lograr tus objetivos, etc. Escribió este libro que se llama Termina. Tiene que ver con esa actitud que tienes que tener ante los objetivos o las metas que te trazas para poder terminarlas, pero dándole un enfoque bastante más de ser humano común y corriente, ¿no? No te lleva al límite como otros autores u otras fuentes de lecturas en donde te mandan, por ejemplo, a idealizar a que todo sea perfecto, a que si las cosas son perfectas ni siquiera las comiences, si fíjate objetivos altos y lucha por ellos, etcétera, etcétera. Él tiene un enfoque un poco más pragmático en ese aspecto. Es enemigo de lo perfecto y te dice que lo perfecto nunca te va a dejar empezar a hacer lo que quieres y que las metas como te las planteas no deberían ser tan altas, sino trázate metas un poco más realistas, más ajustadas y empieza a terminarlo. Es bastante interesante porque dice cosas que a todos nos pasan, sobre todo en nuestros objetivos normales de vida, ahora que está empezando el año de voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, no sé, voy a estudiar inglés, etcétera, etcétera. Y psicológicamente hace análisis de cosas que le pasan a las personas cuando empiezan esa búsqueda de objetivos, ¿no? Hay tiempos en el que el cerebro humano ya cree que está logrando algo y se desconecta y dice, no, ya estoy aquí, ya no sigo más. O los tipos de frustraciones que tiene la persona cuando está avanzando, pero no ve que la meta está muy lejos y abandona. Ese tipo de cosas las analiza él y busca darle una vuelta para que la gente pueda, ahora sí, poder terminar sus cosas si se las plantea de mejor manera. Se llama Termina, de John Acuff. Luego, este libro un poco más técnico se llama La aguja en el pajar, de Eliyahu Goldratt. Goldratt tiene, bueno, ya falleció, pero durante toda su vida escribió acerca de cómo darle un enfoque físico y lógico a la lógica, valga la redundancia, de negocios. Y en este libro en particular hace un análisis de cómo tienen que ser la lectura o cómo se tienen que abordar el tema de los datos dentro de una organización y cómo crear sistemas para que esos datos puedan jugar el papel que la organización desea. Es un libro muy técnico, aunque da ejemplos de la vida cotidiana. Él tiene un lenguaje bastante didáctico para ahondar en estas profundidades. Sin embargo, aquí maneja mucho el tema de los sistemas de producción y cómo tienen que ser manejados las restricciones de un flujo de trabajo, cómo deben atacarse, cómo deben liberarse y cómo tienen que manejarse los tiempos o los buffers entre cada etapa de producción para que la cadena o el flujo la cadena de suministros o el flujo de productos no se vea afectados por las restricciones. Está bastante interesante, es un libro que hay que leerlo una y otra vez. La primera lectura es como que la introducción, pero hay que hacer marcas y hay que volver a él cada vez que se tenga una duda o se quiera refrescar algo, porque es bastante denso. Luego un poco más llevadero, se llama Charlas TED y está escrito por Chris Anderson, que es el dueño en los actuales momentos, es el dueño de TED. TED, si no lo identifican, es esta marca de conferencias en Internet que empezó siendo una marca de congresos o de charlas técnicas físicos. Y de hecho TED, que son las siglas de tecnología, entretenimiento y diseño,
Y este libro lo escribe Chris Anderson para contar primero cómo fue la historia, o su historia, cómo fue esa primera vez que entró en contacto con una charla TED, que fue a un congreso, y después cómo él compra la marca y empieza entonces a darle esta transformación y entran en el boom del Internet. Y además es toda una guía de cómo tienes que preparar una charla, no tanto una charla para TED, sino una charla para cualquier cosa, en cualquier momento que tengas para hablar en público. Te va explicando cómo debes armar, cómo es la estructura que debes tener, cómo es la preparación que debes tener para afrontar la presentación. Recordemos que estos son charlas máximo de 15, 18 minutos, entonces todo el libro está escrito bajo la premisa de que tú lo que vas a hablar son de 15 a 18 minutos y todas las técnicas de preparación, de las láminas, el conteo de tu tiempo, el lenguaje que usas, las posturas, la manera en la que abordas al público. Está muy interesante el tema de cómo debes hacer las aperturas y los cierres, que es casi que lo más importante, los tipos de cierres que debes tener, los tipos de materiales en los que te debes apoyar, etcétera, etcétera. Al final tiene toda una guía o un índice de cuáles son todas las charlas que él pone como referencia dentro del libro, de tal manera que cuando ves algo que te interesa, vas a la charla, la buscas y la ves en internet y ya como que caes en cuenta de qué es lo que se está hablando. Está bastante bueno también, para que lo chequen. Y por último, cerrando el año, cerré con la biografía de Elon Musk, que más que una biografía es es la historia de su vida, un fragmento de la historia de su vida, y está enfocado en cómo fue el desarrollo tanto de Tesla como de SpaceX, que son las dos empresas principales, y del nacimiento también al final de SolarCity. Pero es un libro que está autorizado por Elon Musk, creo que hasta ahora es la única, el único libro en donde él participa directamente hablando con el periodista que escribió el libro, que se llama Ashley Vance. Es una persona que intercambió información con él en muchas cenas, en muchas oportunidades para hablar de esto, pero también tuvo el permiso para intercambiar información con colaboradores de Elon, antiguos socios, actuales socios, amigos, etcétera, etcétera. Entonces, él hizo toda una recopilación de información y la fue poniendo en orden cronológico, y de verdad que está bastante bueno si quieren conocer más de la historia de este personaje, de este emprendedor y todo lo que sus empresas también hacen y lo que han logrado. Está bastante bueno. Bien, entonces es el resumen de los libros de 2020, y para 2021 la meta es leer todavía mucho más libros. Este promedio estuvo de verdad bastante conservador, prácticamente un libro al mes, pero para este año la idea es leer más y hacer más videos como estos para entrar en resúmenes un poco más extensos y no hacer toda una lista tan larga de libros.